Cápsula educativa de lenguaje, junio-julio del 2021. Contenidos de la cápsula. Por una parte tenemos comprensión lectora, formación de oraciones y frases y conteo de sílabas. Comprensión de lectura. Hace referencia a comprender lo que se escucha, ya sea un cuento o cualquier tipo de texto. Para esto es importante saber rescatar las ideas principales o personajes de la historia, o en sí comprender un poco la historia. Esa es la idea de la comprensión, de comprender lo que se está escuchando. Ya la dinámica de esto generalmente es la lectura de un cuento breve donde se rescatan una o dos ideas, principalmente lo que es el personaje principal o alguna característica del cuento o de la historia. Formación de oraciones. Las oraciones son mensajes breves que nos dan a entender una idea. Para ello se necesita un sujeto, una acción y un complemento. Da a entender una idea y cada parte de la oración responde a una pregunta. En este caso, por ejemplo, tenemos la niña come el choclo. Por un lado, la palabra la niña sería nuestro sujeto. La palabra come sería nuestro verbo o acción. Y el choclo sería nuestro complemento. ¿Por qué decimos que cada una de estas partes responde a una pregunta? Porque, por ejemplo, digo, ¿quién come? En este caso, la que come es la niña. ¿Qué hace la niña? ¿Cierto? Esa es otra pregunta. ¿Qué hace la niña en este caso? La niña está comiendo o la niña come, que sería nuestro verbo o acción. Y la última pregunta sería, ¿qué come la niña? Con esta pregunta estamos viendo el complemento. ¿Y qué es lo que come la niña en esta ocasión? Es el choclo. Entonces, cada parte de la oración responde a una pregunta, ¿ya? Que hace que se configure esta oración. Por otra parte, tenemos los sustantivos. Los sustantivos es la palabra, sí, es la palabra que empleamos o que utilizamos para darle nombre a algo. Por ejemplo, ya sean personas como Pedro, Ana, mujer, hombre, enfermero. También podemos nombrar a animales como tortuga, caballo, tigre. También podemos nombrar cosas como goma de borrar, ventana, Coca-Cola, micrófono. ¿Sí? También podemos nombrar pensamientos, sentimientos o ideas, por ejemplo, amor, odio, belleza. Y también podemos nombrar lugares como Chile, New York, Francia. ¿Sí? Entonces, esa palabrita que nosotros utilizamos para nombrar las cosas, las personas, los animales, son los sustantivos. El artículo es la pequeña palabra que acompaña al sustantivo para darle un sentido a nuestra palabra. ¿Ya? En este caso, solamente revisamos los sustantivos determinantes singulares, que sería el y la, y los determinados plurales, que serían los o las. Por ejemplo, nosotros no decimos auto, nosotros decimos el auto. Esa pequeña palabrita que es el en este caso, sería nuestro artículo. Y eso articula nuestra palabra, le da un sentido a nuestra palabra. No decimos las palabras por sí solas, los sustantivos por sí solos. ¿Sí? Entonces, nosotros nombramos, siempre le ponemos el artículo cuando nombramos nuestros sustantivos. Con respecto a las frases y oraciones, las frases son la forma que tenemos para comunicarnos y dar a entender nuestras ideas. Estas pueden ser formadas como oraciones o de una manera más extensa, ¿ya? En este caso tenemos una
frase que dice, el sapito salta en las hojas verdes. ¿Ya? El sapito sería nuestro sujeto o nuestro sustantivo común en este caso, porque sapitos hay muchos, ¿ya? Entonces sería nuestro sujeto o nuestro sustantivo. Y si nos damos cuenta, la palabra sapito va acompañada por el artículo el, ¿ya? Para darle un sentido. Entonces estamos hablando de el sapito, de ese sapito. ¿Qué es lo que hace el sapito? Salta. En esta ocasión, salta el sapito. Y eso sería nuestro verbo o acción. ¿Dónde salta el sapito? ¿Dónde está nuestro complemento? Salta en las hojas, ¿cierto? Ese sería nuestro complemento. ¿Y de qué color son las hojas? Verdes. Aquí dice que las hojas son verdes. Aquí estamos dando un adjetivo calificativo. Damos una característica específica de esas hojas. Así que ese es nuestro adjetivo calificativo. Entonces, cuando armamos frases un poco más extensas, ocupamos un sujeto o un sustantivo, usamos un verbo, una acción, el complemento y un adjetivo calificativo, ¿ya? Entonces, así logramos configurar lo que son las frases un poco más extensas y usamos conectores como en este caso el en. Ocupamos los artículos como las o el, ¿ya? Ocupamos todos esos artículos, sustantivos, verbos, complementos, adjetivos calificativos para formar nuestras frases. Para continuar, seguimos con las sílabas. La sílaba es cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia de un solo golpe de voz. Las palabras las podemos clasificar según el número de sílabas, en monosílabas, porque tienen solamente una sílaba. Por ejemplo, pan, tren, luz. Solamente tienen un sonido, un solo golpe de sonido, un solo golpe de voz. Las bisílabas son las que tienen dos sílabas, ¿ya? Y en este caso sería cama, tenemos dos sílabas. Leche, dos sílabas. Oso. Ahí estamos hablando de palabras bisílabas, dos sílabas. También tenemos palabras que son trisílabas, ¿ya? Y eso quiere decir que tienen tres sílabas, ¿ya? Por ejemplo, cam, pa, na, tres sílabas. Pelota, tres sílabas también. Y tenemos car, o sea, claro, pal, me, da, tres sílabas, ¿sí? Cada golpe de voz que hacemos es una división y eso es una sílaba. Después de las tres sílabas tenemos las polisílabas, las que tienen cuatro o más sílabas. Por ejemplo, carpintero, ¿sí? Carpintero, cuatro sílabas. Presidente, también cuatro sílabas. Y por último tenemos submarino, también cuatro sílabas. Entonces, cada golpe de voz que nosotros damos o que podemos separar una palabra son las sílabas, ¿ya? Continuamos. Aquí tenemos ejemplo de monosílabas. Pan, un solo golpe de voz. Flor, un solo golpe de voz. Bisílabas, dos sílabas. Toro, dos golpes de voz. Lobo, dos golpes de voz. Tenemos trisílabas, tres sílabas. Pájaro, tres sílabas. Corazón, tres sílabas también. Polisílabas. De, da. Cuatro sílabas o más dijimos que eran las polisílabas. Carpintero, cuatro sílabas también. Gracias por participar, a estudiar y repasar en casa.